Hola gente linda. Este video, el de hoy, surge para que toquemos un tema súper sensible como son los abortos, ¿sí? O los hijos no nacidos. En realidad me surgió en base a todas las entrevistas que hemos tenido online en este tiempo y es un tema muy recurrente. Entonces quería hacer un video en donde explicásemos desde mi punto de vista, desde donde lo trabajo, en la parte espiritual y en la parte holística, un poco para quitar la culpa, ¿no? Para desmistificar esta culpa que tanto daños nos ha hecho a la humanidad, no solo en esta parte, ¿no? Como mujeres, sino en muchas áreas de nuestra vida. Pero bueno, esto fue y va a ser hasta que nosotros decidamos quitar el velo y ver un poquito más allá y abrir la cabeza y el entendimiento a esto que no tiene nada que ver con lo que nos han hecho creer, con el pecado, con las acciones que debiéramos y no debiéramos hacer. Para la espiritualidad, perdón, no hay cosas buenas o malas, hay experiencias, ¿sí? Pero la iglesia a través de, y la iglesia digo a modo de religión y muchas otras religiones, nos han hecho creer en el pecado, en la culpa y en otro montón de cuestiones que solamente hicieron que las mujeres nos sintiésemos por así decirlo, en algún modo totalmente limitadas y que no pudiésemos vivir plenamente. Entonces, vamos a empezar a introducirnos un poquito en este tema de los hijos no nacidos y de los abortos. Para empezar, tenemos que decir que todos, precisamente nuestra familia o todos los descendientes o todo lo que implica esta cuestión de la familia, venimos en un mismo grupo de almas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo soy mamá o me voy a convertir en mamá? Esto ya está pactado a otro nivel, a un plano etérico, cuando somos almas realmente, que vamos y estamos decidiendo nuestras encarnaciones, qué vamos a venir a aprender, qué vamos a venir a hacer a esta vida. Entonces, ya ahí pactamos cuántos hijos van a tener, cuántos hijos vamos a tener, qué tipo de hijos vamos a tener, si son nenas, si son nenes, cuántos, el número de hermandad, todo, absolutamente todo lo decidimos ahí, ¿sí? Entonces, ahí mismo también vamos a decidir que va a haber uno, tal vez, o dos almitas que van a venir a nuestro útero, que van a anidar y se van a ir, ¿sí? Y esto también lo pactamos así. Y esas almitas estuvieron de acuerdo en hacer su tarea. ¿Y por qué vienen estas almas y se van? Porque generalmente vienen a los linajes de mujeres que están afectadas, muy afectadas, ¿sí? Y cuando llamo muy afectadas, ¿a qué me refiero? Llamo a mujeres que fueron abusadas, que fueron violadas, que fueron no respetadas, que fueron mujeres golpeadas, que fueron mujeres que fueron muy sumisas, muy sometidas. Cuanto más atrás vayamos a nuestros antepasados, vamos a ver historias más duras en las mujeres de mi linaje, ¿sí? Si yo acá fui abusada siendo la nieta de, la bisnieta de, imagínense lo que esas mujeres vivieron atrás, ¿sí? Entonces, las almas estas lo que hacen es venir anidar y limpiar toda esa parte residual espiritual que afecta, a ver, vamos, es muy amplio el tema y no sé cuánto me va a llevar, por ahí hago en dos partes el video. Afecta por así decirlo, ya en la sexualidad de las mujeres, ¿sí? ¿Por qué?
porque son mujeres que no disfrutan puntualmente de su plano sexual, son mujeres que están bloqueadas sexualmente, creen no tener interés, porque es una creencia, que no tienen interés en el desarrollo de su parte sexual, o son mujeres que no se han permitido ser libres sexualmente, pero todo esto tiene una raíz, ¿sí? Tiene un fondo, tiene un conflicto, que es que todas sus mujeres están afectadas, ya sea, volvemos a repetir, por un abuso, por violaciones, por maltrato, por lo que fuere, ¿sí? Entonces, ese alma viene, encarna en el útero, se aloja, y como ese útero está contaminado, por así decirlo, tiene residuo espiritual, tiene marcas a nivel de este tipo, ¿no? Marcas en cuanto a que no está el nido en las condiciones para que un bebé se aloje. Entonces ese bebé llega y que se encuentra que su casita, por así decirlo, o su lugar donde va a anidar no está en condiciones. Entonces, ¿qué hace? Limpia, no se va antes sin llevarse un montón de cosas de esa mujer que es su mamá, limpia y se va, ¿sí? Y se va de dos maneras. Siempre les digo, esta es mi postura desde donde yo lo trabajo. No digo que sea la verdad absoluta, ustedes lo pueden tomar o lo pueden dejar, pero sí lo quiero comentar para que a muchas mujeres quizás se puedan ver reflejadas y puedan liberarse de todo esto que es precisamente lo que no las deja ser libres y vivir una vida plena. Entonces dijimos que se van de dos maneras. La primera, o la que menos trauma quizás nos deje, es un aborto espontáneo, no por eso menos traumático. Para las mujeres que nos tocó transitarlo, la verdad que es desagradable, es, eh, es como que me deja sin palabras, porque no se puede describir lo que se siente perder a un hijo, ¿sí? A pesar de que me digan, no, pero no es tu hijo porque es solo un feto de 4 meses, ponele. La medicina lo puede ver así, para mí es mi hijo, ¿sí? Porque lo llevé en mi panza y estuvo 4 meses viviendo conmigo. Entonces, es la pérdida de un hijo, es un duelo que hay que comenzar, ¿sí? Esto no se puede quedar sin trabajar, porque hace mal, pero es un hijo. Entonces, esa es como la que menos conflicto, por así decirlo, nos trae, no menos doloroso. Pero tal vez como se fue solito y no pudimos evitarlo, lo único que nos quede ahí es culpa y tenemos que trabajar en eso. Y la otra, que es la más, la que no se dice, la que se lleva y se acarrea tal vez por 50 años, 40 años, 60 años, 70 años, o que nunca jamás se dijo, es la que cuando uno decide abortar, o que la mamá piensa que está decidiendo que va a abortar. Y en realidad yo lo que hago es decirles, desde donde lo he trabajado, les vuelvo a decir, y desde donde trabajo y desde la información que me llega, es que ninguna mamá decide un aborto, ¿sí? Esa almita que está anidando en ese útero está viendo que no es el mejor lugar, no es el momento en el que llegó. O sea, no es que no sea el momento, sí es el momento de limpiar ese útero, sí es el momento de gestar porque tenía que venir, pero no están las condiciones dadas para que él nazca. Entonces le tiene que hacer saber a alguien que se tiene que ir. ¿Se entiende? Entonces, se tiene que ir, ¿y a quién se lo hace saber? Y en principio, generalmente a mamá, que es la que va a decidir esto de no voy a tenerlo. Si no, mamá no registra o no puede darme bolilla, por así decirlo, voy a buscar a mi papá.
Si mi papá no, vamos a un abuelo o a una abuela. Alguien, en el caso de los embarazos adolescentes, esto pasa mucho con las abuelas. Entonces, y después viene la culpa, ¿sí? De las abuelas por lo que tomaron la decisión. Entonces, para las abuelas, para las mamás, para las mujeres que lo vieron y lo vivieron, les quiero decir que en realidad esa alma también fue la que decidió solo venir a limpiar este residuo o este residual espiritual de heridas de útero y se va. Entonces, mujeres, libérense de estas cuestiones, hablen, digan, porque esto se tiene que saber, porque esto también afecta a la hermandad, porque un embarazo no reconocido es un hijo, ¿sí? Quiera o no, les guste o no, va a afectar la hermandad si esto no está dicho, si esto no está hablado. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que fue nuestro primer embarazo, ¿sí? Y lo decidimos y no nació. Entonces después comenzamos una vida, tenemos una pareja, nos casamos o demás y decidimos traer un hijo al mundo. Ese hijo no es primero, ese hijo es segundo. ¿Y qué va a pasar si nosotros no se lo decimos, si en algún momento no nos sentamos a explicarle que no es primero? Vamos a decepcionarnos nosotros y a nuestro hijo o hija. ¿Por qué? Porque vamos a querer que tenga características de primero y no es primero. Por ende, nunca nos va a complacer como nos complace el primer hijo. En cuanto hablo de complacer, hablo de las características de primer hijo, no se malentienda, ¿sí? Es diferente, no hablo de complacer porque vas a ser un mal hijo. Vas a tener características de hijo segundo y no de primero o de mayor, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Hasta acá vamos viendo cómo funciona esto de la culpa, ¿sí? Y entonces les decía que para las mujeres que nos toca esto, hay en todo el linaje una traba en la abundancia porque es primer chakra, chakra raíz, está conectado con la pacha, que es la que nos provee. Entonces cuando pasan estas cuestiones, que hay heridas de útero y hay que sanarlo, recomiendo mucho las sanaciones de uterinas, las meditaciones de sanación de útero. Esto para que lo tengan en cuenta, porque hay que trabajar la abundancia. Está todo en ese mismo chakra, en el desplegar mi carrera, en el de poder lograr algo, digamos, a nivel material, o no puedo, se me traba mi carrera y la estanqué y no puedo avanzar. Después de otras manifestaciones son tengo mi título, no consigo empleo. Cuando hay todo este tipo de cuestiones que tiene que ver puntualmente con lo económico, con mi plano, digamos, terrenal físico de logros, siempre hay cosas guardadas debajo de la alfombra que pueden tener que ver con mi mamá en estas cuestiones, así que sépanlo a modo de dato para los que hacen y están trabajando el árbol genealógico, para que también lo sepan y pueden buscar y bucear ahí. A veces nunca se dijeron, puede que sea en mi abuela, puede que sea en mi madre, puede que sea en una hermana o lo que fuere, pero el árbol lo delata, el árbol lo hace salir a la luz y en algún momento alguien de todas los que van a trabajar en esto de la genealogía lo van a entender y lo van a sacar para que esto pueda ser liberado y pueda ser sanado. Entonces, mamás, primero, desmistifiquemos la culpa. Esas almitas, otra de las cosas que les quiero comentar es que esas almas no es que las perdimos. A veces es tanta la sincronicidad que cuando hablo con una mamá y te dice, tuve 2 abortos, por la vía que sea, bueno, ¿y cuántos hijos tenés? 2. No, en realidad, a ver, esas 2 almitas vinieron, hicieron su trabajo
y volvieron. O sea, se fueron y volvieron. Por ende, esas dos almas son tus dos hijos, ¿sí? O en el caso de uno, el mayor se fue porque lo elegí, entre comillas, ¿y cuántos hijos tenés? Uno solo, vivo. Sí, bueno, en ese caso es el mismo. O sea, vino, organizó su anidación, por así decirlo, su útero para que esté en condiciones de anidar, se fue y volvió a los 2 años, a los 3 años, a los 5 o a los 10, ¿sí? Pero siempre vuelven. Para el caso en el que, por ejemplo, esto le pasó a mi abuela y ya no tuvo más hijos, bueno, ¿esto qué pasa? Ese alma va a volver seguramente en un nieto, y ahí va a ser como una conexión, una fusión muy importante y muy fuerte entre este nieto y esta abuela. Van a funcionar casi más como mamá e hijo que como abuela y nieto, que es una relación diferente, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahí? La abuela encuentra como compensación en este nieto ese hijo o hija que perdió. Eso va a ser de acuerdo a lo que esa mamá sintió que se fue, si un varón o una mujer. Entonces, esto también es un dato no menor, porque a veces como mamás nos toca o han vivido que la abuela se les ha como apropiado o lo ha expropiado a uno de sus hijos, a un nieto, y no han podido ustedes desplegar todo el rol de mamá y lo ha criado alguien más o ha tenido mucha influencia, en este caso la abuela, en la crianza de un hijo. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que seguramente hubo una pérdida atrás que nunca dijo, porque esto de estos temas, vuelvo a repetir, es un tema muy muy sensible, es un tema tabú, es un tema que mejor dejamos bajo la alfombra y de esto no se habla. Entonces, eh, por eso es que el árbol, cuando alguien se pone a trabajar, alguien del linaje se pone a trabajar en esto, todo salta a la luz porque el árbol habla solo, porque además quiere resolver los conflictos. Entonces, hacer nuestra parte, decirle a nuestros hijos, y vos decís, sí, pero yo tengo 60 años, tengo 2 hijos, ¿y qué hago ahora? Le digo que el mayor no es el mayor, que el segundo no es el segundo, sino que es el... Sí, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que decirlo, hay que manifestarlo, porque seguramente ahí se va a reordenar no solo la hermandad, sino que se va a reordenar un montón de cuestiones dentro del linaje, para la descendencia, para los nietos, para incluso esa hermandad que no sabía que había, pero sí se sabe. ¿Por qué? Porque el primero, que no es primero, es segundo, siente y tiene síntomas del yacente, que es ese almita que se fue. Entonces a ese primero nunca le va a fluir nada, nada que tenga que ver con el plano material. Se va a trabar en todo, va a ser un hijo primero con características totalmente de segundo, porque va a empezar una carrera, la deja, empieza otra, la deja, empieza un empleo, lo deja, lo cambia, empieza otro, lo deja, lo cambia, no le gusta, no encuentra su lugar en el mundo, va a ser totalmente desorientado, no va a saber, no va a encontrar un eje, no va a encontrar una dirección en su vida, va a ser como un chico, como un trompo, ¿sí? Siempre están envueltos en cosas que no solucionan, que no avanzan. Van a sentir ellos que no avanzan en la vida, que todo les cuesta. Bueno, cuando alguien esté pasando por esto, hay que ir derechito a mamá, ¿sí? Porque esto es un claro, claro ejemplo o síntoma de un yacente. Si alguien lo escucha, es primero, supuestamente, y le está pasando esto, su abundancia no fluye, su carrera no fluye, sus empleos no, y se traban, hay síntomas de un yacente. Entonces hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que trabajarlo, hay que ver por dónde lo abordamos, pero esto se libera, ¿sí? Esto no es que nos condena, es simplemente sentimos todos los síntomas para poder trabajarlo y que alguien lo libere, ¿sí? Es muy extenso, es mucho más extenso, pero por ahora les quería comunicar esto para
que las mujeres podamos empezar a hablar, podamos empezar a decir, podamos empezar a sacarnos la culpa. La culpa no existe, no existe. No hay ni bien ni mal, solo hay acciones y el universo conspira para que nosotros evolucionemos. Solo eso. No somos malos, no somos malas madres, o no soy mejor o peor persona porque creí haber decidido un aborto. ¿Se entiende? Quiero que les quede claro el mensaje. Entonces, desde lo sutil y lo frágil que es y lo vulnerable que es este tema, espero que este video les sirva, les haya aclarado y lo puedan pasar a quienes crean que necesita saber o entender desde otro lado, desde un lado más amplio, esta cuestión, ¿sí? Por ahora es todo, que tengan una buena tarde.